8:52. Le agradezco que continúe con nosotros. Hoy tenemos una visita muy importante. Está con nosotros Adriana Dávila. Ella es aspirante a romper la jetatura en el PAN. Aspira a dirigir el Partido Acción Nacional en épocas de renovación. Le agradezco que nos acompañe. Gracias, Sergio. En su visita aquí a Coahuila. Muchas gracias. Pues, ¿puede o no puede? Sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Claro que se puede. Y le claro que se dije puede. al principio que usted está encomendada a romper la jetatura porque hay un candidato o un aspirante oficialista. Y fíjate, Sergio, que primero que nada, gracias por este espacio. Bienvenida. Me siento como en casa, déjeme Qué decirles, bueno. porque además estoy en Coahuila, un estado que une mucho al estado original mío, a mi origen, que soy tlaxcalteca. Así es que celebro doblemente estar aquí. Bien. Platicábamos previo a entrar a tu programa y me hacías una pregunta sobre si era posibilidad de que pasáramos. Y creo que tenemos una obligación. Yo le preguntaba, ¿usted cree que la dejen pasar? Así es. Y usted atinadamente me dijo, ¿qué me dijo? Yo no pido permiso. Perfecto. Y no pido perfecto. permiso no porque sea un asunto de envalentonamiento, ¿no? Sino Pero a veces porque, hay que envalentonarse. Sí, pero yo creo que hay que ser más que envalentonarse, hay que ser firmes en las cosas que uno percibe y además en el reto que tenemos frente a nosotros. Hoy creo que hay militancia no solo olvidada, no solo relegada, no solo no tomada en cuenta, sino hay una condición en el país que tenemos que tomar con mucha claridad en cuenta. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos un régimen autoritario, estamos frente a un momento en donde está por aprobarse, y yo espero equivocarme, la sobrerepresentación, en donde además de esa sobrerepresentación puede venir una reforma judicial que va a romper el equilibrio y en este país va a quitar la autonomía de los poderes, que es gravísimo. Hoy por hoy el Poder Judicial es el claro. único que Resiste. y nos vemos representados en el Poder Judicial. Por lo menos, y eso en el mensaje público es a veces difícil de entender, o sea, los ciudadanos como que no perciben, porque además el discurso, yo diría, el provocador es muy fácil, ¿no? Todos esos son corruptos, menos nosotros, dice el Ejecutivo Federal. Y entonces el estilo que vendrá de la siguiente presidencia de México es un estilo muy similar, y creo que vienen 6 años sumamente complicados para este país. Entonces, una oposición que es débil, una oposición que no está fortalecida por la fuerza de sus militantes, pero especialmente por la representación de los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos, pues no le sirve a este país. Las oposiciones débiles terminan siendo más bien legitimadoras de gobiernos autoritarios, ¿no? Ya lo estamos viendo en otros países, lo que vimos recientemente en Venezuela, y hay quienes dicen, no, eso no va a pasar. Claro que va a pasar, si nosotros no hacemos algo para detener estos avances autoritarios. ¿Qué se necesita? Sí, discúlpame, Sergio, pero ustedes, por ejemplo, como Partido Acción Nacional, han llevado también a la presidencia a 2 personas, 2 figuras, incluso la primera persona que rompió la jetatura del PRI, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita ahora para hacer una oposición fuerte? Porque, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila seguramente usted conoce los números, el PAN se ha desplomado severamente. Después de estar prácticamente a un punto de ganar la gubernatura, desplomarnos al 6%, no solo es un retroceso, sino tendría que ser es el mayor síntoma de que las personas ya no confían. Entonces, la primera etapa que nosotros hemos planteado en esta, llamémosle, contienda interna que está por empezar, es cuál es la oferta política que tenemos primero para una reorganización interna. Cómo el capital humano que tenemos, que son los militantes, pueden volver a participar y regresar a la vida democrática que este país, que este partido le dio a este país, porque finalmente las luchas democráticas que ha tenido México, muchas de esas las ha encabezado Acción Nacional, y hemos permitido que nos digan que no hemos hecho nada de eso. Segundo, tiene que recuperar la confianza, y eso solo se da cuando hay decencia pública. Y la decencia pública es importante, es decir, los políticos tenemos una obligación de comportarnos como pecadores estándar al menos, ¿no? Eso decía don Luis Chérveres, aunque en realidad me han corregido y lo dijo don Efraín González Luna. Entonces, es muy importante tenerlo con mucha claridad. Y la decencia pública pasa porque los dirigentes representen con mucha dignidad y con mucho decoro a sus militantes. En esta reorganización, la etapa más importante es el municipio. Es decir, el PAN
cuando nació, se construyó desde el municipio. La célula básica de una vinculación social se da en el municipio. Los mejores gobiernos que el PAN ha tenido han sido municipales. Y también ha tenido muchas cosas buenas de los gobiernos federales, como bien lo dices. Lamentablemente, nuestras dirigencias, en lugar de defender la política pública que impulsamos, lo que hicieron fue empezar a repartirse algunas posiciones. Aquí hemos sido vergüenza pública nacional de lo que sucedió en Coahuila, y yo aprovecho para ofrecer disculpas a nombre de los panistas, porque no todos los panistas, la mayor parte de los panistas no somos eso que se vio reflejado en un convenio. Es más, los panistas no sabíamos de ese convenio. Y no es por ingenuidad o ignorancia, es porque evidentemente hay quienes a espaldas de la institución hacen acuerdos que nada tienen que ver, claro, nada tienen que ver con la vida pública. Entonces creo que hay un gran momento hoy para cambiarle el rostro de eso a algo mucho más sano, normal, que pueda entender, empezar a reconstruir. El PAN se enfrenta a un momento pues bastante importante, histórico en su vida, porque es ahora o nunca. O sea, o cambian o se democratizan, o pues van a morir. A morir como le pasó al PRD. Y ya no digamos al PRI, ¿verdad?, que también está entrampado en una situación casi similar. Pero yo nunca he entendido al PAN por qué es tan difícil entrar al PAN. O sea, me lo han explicado los propios panistas, no somos un partido de masas, bla, bla, pero usted lo acaba de decir, la célula es base, pues está en los municipios, pero no dejan entrar al PAN. O sea, si yo hoy mismo voy y quiero ingresar al PAN, es tan burocrático que tengo que pasar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para poder ingresar al PAN. En algunos casos tienes que pasar todas esas pruebas para ingresar al PAN. En algunos otros hay quienes ni saben que están afiliados al PAN. Fíjate lo triste de un partido democrático, que nació democrático. Cuando tú te registras en el padrón, cuando te intentas registrarte, antes te avalaba alguien más. Ese mecanismo debe cambiar, porque hoy ya ni siquiera hay ese aval, y entonces eso no te garantiza que haya decencia pública. Perdón que utilice mucho ese término, pero es muy importante. Es lo que ocupamos hoy día. Exacto, porque es lo único que nos tendría que hacer diferentes a la corrupción que vemos en el gobierno federal hoy. Y tú no puedes combatir corrupción con más corrupción. Bien. Eso es terrible, tienes que ser el antagónico de lo que está frente. Si tienes un sistema de salud equivocado, tienes que presumir tu sistema de salud, que tuvimos muy buenos sistemas de salud en Guanajuato, por ejemplo, en Guerrero, incluso lo que significó el Seguro Popular. Si tienes una propuesta educativa muy clara de fortalecimiento institucional, no afín a grupos de interés, de choque que no contribuyen a la educación de este país, obviamente tienes que ser muy claro en lo que propones, porque frente a nosotros hoy lo que tenemos es un adoctrinamiento permanente. Entonces hay que tener con mucha claridad lo que está sucediendo, pero para que eso suceda es fundamental una primera, insisto, reorganización interna. ¿Con quién contamos? Un padrón en el que no te puedes afiliar y luego dices tú 20 exámenes que cuando llegas al ejercicio público pues no te sirvieron de nada, porque entonces si cometiste un acto de corrupción o si hiciste algo que es equivocado, pues la gente ya no te va a creer. Claro. ¿Cómo te van a creer? Entonces esos mecanismos terminan siendo nulos cuando tu comportamiento público es poco ético. Exactamente. Entonces ese es uno de los temas que hay que romper, un padrón mucho más creíble, mucho más abierto, una formación permanente de ciudadanos. Nosotros tenemos 3 fundaciones, nos hace falta consolidar esas fundaciones en los objetivos primarios de un partido político, que es la capacitación y formación de sus miembros para el impulso de nuevos liderazgos. Te pongo el ejemplo, hace ratito platicaba con miembros panistas, vengo de la casa de una de las miembros panistas que invitó a su grupo de vecinas panistas, y entonces curiosamente en este tema yo les decía, oigan, si tuvieran que lanzar hoy a un candidato, ¿quién? Cada quien tenía una opción distinta. ¿Cómo se resuelve que cada quien tenga una opción distinta? Se le llama democracia. Cuando el PAN regrese a sus debates internos y que tengamos asistencia en la casa panista, que haya de veras alguien en la casa panista, luego está vacía o cerrada, pues oye, así como van a venir los jóvenes. En esta misma discusión está un grupo de la mayor parte de nosotros ya adultos, 50 años, que es la media de edad del partido, fíjate, sí, lo qué triste. platicábamos, que no hay jóvenes, ¿verdad? Sí, había 2 jóvenes, y esos jóvenes ya no conocen al PAN.
cuando nosotros hablamos de Gómez Morín o de Castillo Peraza, es más, está una discusión de, ¿eso todavía sirve? Y yo he dicho, sí, claro que todavía sirve, porque es el origen, es de donde nacimos. Conocer la historia. Claro, si no, imagínate, pues lo que tenemos hoy son jóvenes formados en una dinámica en la que quizá lo único que les estamos enseñando es cómo hacer un TikTok. Es más, ellos nos enseñan a nosotros, ¿no? Exactamente. Y eso no es una formación política, porque por eso se ha perdido la profesionalización de la política. Oiga, aspirante, ¿estaría el panismo en México ya preparado para tener a una mujer como líder? Le pregunto esto porque los tiempos han cambiado mucho y las mujeres, yo creo que al paso de los años hemos demostrado que ya, por ejemplo, en casa ya no estamos sometidas al hombre. Ya salimos a trabajar, ya somos cabeza de familia, etcétera. Aquí en Coahuila hay una mujer encabezando el Partido de Acción Nacional. Vamos a tener una mujer presidenta y como que da ese feeling diferente, ¿no? Traemos como ese toque de hacer las cosas un poco diferentes. Pero ustedes sí han tenido dirigentes mujeres, ¿no? No, ninguna. Cecilia Romero, ¿no? No fue dirigente, no fue presidenta electa, fue secretaria en funciones de presidenta. Somos, somos sustitutas. Fíjate, no son titulares. Claro, mira, hay muchas mujeres que abrieron camino antes que yo. Sería ingrato de mi parte no reconocer la siembra de mujeres valiosísimas en este país que no ocuparon ningún cargo. Yo estoy convencida de que mi llegada al PAN ya tenía un camino mucho más pavimentado que la que tuvieron estas mujeres en este partido y en el país. Este partido se hizo con la lucha de esas mujeres y vaya que hay guerreras en todas partes que son buenísimas, políticas, profesionales, íntegras, entregadas y capaces. Entonces usted será la primera presidenta mujer del Partido Acción Nacional. Es mi aspiración y es mi aspiración honrar el trabajo de estas mujeres que sembraron para mí. ¿Cuándo eligen? Yo creo que estará haciendo la elección, si es por método ordinario, que es la elección de militantes, en octubre. Pero con toda contundencia te quiero contestar, yo estoy preparada para ser presidenta de este partido. Y eso es lo que tenemos que pelear las mujeres. Cuando me dicen a mí si es un asunto de capacidad, oye, y llegamos a algún lugar, oye, ves que no es cuestión de género, es cuestión de capacidad. Claro. Y yo les digo, claro que sí, nada más que a nosotras sí nos cuestiona la capacidad. Cada que promueves a una mujer, no lo hagas por género, es por capacidad. Yo les digo, oye, y a los hombres tampoco les dicen que es cuestión de capacidad. Mi antecesor, el que está, no hubiera sido verdad, precisamente, ¿verdad? O sea, ahí están los resultados, ¿no? Claro, lo hemos platicado nosotros aquí, la cuestión de que le den a un hombre o a una mujer el puesto porque le toca, o por ser hombre o por ser mujer, yo creo que eso no debiera de ser. A mí me da mucho gusto cuando tenemos mujeres como usted, que vemos aquí que realmente están capacitadas y tienen los conocimientos para estar al frente, no que le pregunta a uno y se sienta y no, pues no sé, o le andan soplando la información y como que eso no es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos a alguien que realmente traiga el conocimiento. Fíjate que sí hay una desigualdad en este país todavía para las mujeres. Algunas de nosotras nos hemos formado con el paso de los años por carácter, por nuestros orígenes, por nuestras familias, por nuestra convivencia con otros actores y nos ha sido más fácil este proceso. Pero también es cierto, porque lo he vivido enormemente. Por ejemplo, a mí hubo quien me dijo alguna vez que en mi condición, mi mamá acababa de morir, yo quise ser presidenta de la Cámara de Diputados, estábamos en una competencia y mi mamá acababa de morir y yo recién, después de 28 años, me había separado, me había divorciado. Y hubo quien en el argumento de por qué yo no podía ser la presidenta de la Cámara de Diputados y la propuesta de mi bancada, dentro de mi partido dijeron cosas como que no estaba preparada emocionalmente por mi reciente pérdida familiar y demás. Entonces, sí te enfrentas, aunque no, sí te enfrentas a esa crítica permanente. Bueno, y terminamos, siendo sustitutas, porque hay varones que dicen, vas tú, ¿no? ¿Qué es lo que mi participación hoy pretende con las mujeres? Yo creo que es un momento de empoderarnos con toda la fortaleza que nos da nuestra capacidad, pero también en mi caso de empujar a otras mujeres a que se atrevan a dar el primer paso para mostrar con toda la fuerza su capacidad que ya tienen, que no tienen que demostrarle a nadie más que a ellas mismas. Solo hay que dar un empujoncito del primer paso. Es que, don Sergio, quizá los hombres no lo saben o no lo alcanzan a comprender,
pero como mujeres nos cuesta 2 o 3 veces más Claro. demostrar lo que un hombre puede llegar a tener en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Entonces sí es difícil y por ello es mucho más meritorio. La pregunta, digo ya para despedirnos, la pregunta me quieres siguiente. despedir, No, Sergio? no, porque antes de irnos a una pausa. Oiga, es que le iba a decir esto, quizá no le juegue en contra que el PAN es un partido muy conservador, es decir, que las mujeres no puedan avanzar en esta nueva dinámica de tomar las riendas de un partido, caramba. Este es un momento importante para mi vida personal, pero también creo que es el momento de dar un rostro distinto al PAN. Y cuando yo te hablaba de que sembraron otras mujeres por mí, sería una irresponsabilidad de mi parte y una cobardía, no teniendo todos los elementos que tengo, de no solo intentarlo, sino buscar conseguirlo, porque creo que hoy es un momento fundamental, no solo porque tenemos una presidenta mujer, sino porque ya anunciaron también que de parte de Morena el presidente de la República tomó la decisión de que sea otra mujer. ¿No? O sea, el bastón de mando, un hombre se le entregó a una mujer para la presidencia y otro hombre se lo entregó a la jefa de partido. Yo quiero ser electa por la militancia. Bien. No me interesa que No por ningún hombre me designación. entregue el bastón de mando. Me interesa con los varones construir partido y muchos varones me están acompañando en esta lucha. Y espero que hoy muchas mujeres del PAN se asumen conmigo a esta batalla, porque si las cosas fueran fáciles, dicen, cualquiera las haría. Y en el PAN nos ha costado mucho que este partido vuelva, que este partido hubiera ganado el gobierno, y hoy estamos obligados a recuperar el respeto. Adriana Dávila, le agradecemos mucho Gracias. que nos haya acompañado esta noche. Le deseamos mucha suerte. Gracias. Y mucho éxito, sobre todo en esta, pues en esta carrera. Sergio, porque Sí. la Esta suerte es carrera. para el que no se preparó. El Exacto. éxito es para quien sí se prepara y tiene el momento, ¿verdad? Así Entonces, es. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nos vamos al otro lado del estudio porque Catherine Espinosa tiene más información para usted.